Bien, buenas tardes. En este video vamos a hacer un camión con cubos. Nosotros del lado izquierdo, del lado derecho de la pantalla vamos a tener todas las figuras, las formas básicas que tiene el programa. El programa tiene un área de trabajo y tiene una regla, ¿sí? La cual me va a permitir medir y demás. Tiene dentro del plano de trabajo, uno lo puede ver de manera frontal, lo puede rotar hacia la izquierda o lo puede rotar hacia la derecha para ver las distintas opciones que uno tiene, ¿sí? Bien, el cubo obviamente tiene una base y una altura, la cual yo puedo modificar. Yo seleccionando ese punto rojo, yo puedo cambiar ese 20 que trae por defecto por 40, ¿sí? Estamos hablando en centímetros, y cambiar lo que es la base, ambas, ¿sí? Por 40 si quiero, ¿sí? Y si yo lo dejara así, me quedaría algo de este estilo. ¿Está? Entonces, como yo quiero construir un camión, ¿sí? Voy a necesitar, si esta va a ser mi parte visto de costado, mi parte central, a esto seguramente le tendré que dar un poquito más, ¿sí? Bien, eso lo voy a dejar ahí. Voy a volver a traer otro cubo, ¿sí? Lo voy a poner por delante. Fíjense que yo lo apoyé nada más, obviamente como es de dimensión distinta, lo voy a volver a configurar. Esto tenía 40. ¿Sí? Fíjense que yo con las flechas cursoras lo puedo ir poniendo de manera centrada, ¿sí? Ahí me va quedando como un escaloncito que medianamente con las figuras primarias es lo que yo haría, ¿sí? Si yo quiero centrar esto de manera eficiente, con la tecla Shift selecciono los dos bloques y con esta herramienta de alinear yo voy a poder alinear. Ahora a mí me interesa es de manera no vertical, ¿sí? Sino que quede de esta manera alineado, ¿está? Porque si lo alineara ahí, me quedaría adentro del otro cuadrado y no es lo que yo quiero, ¿sí? Y si lo alineara, vamos a verlo en la vista frontal, si lo alineara ahí, me quedaría al medio del otro y tampoco es lo que yo necesito, ¿sí? Bien, entonces una vez puesto de esta manera, ¿sí? Que está alineado, bien, puedo hermanarlo, ¿está? Apretando escape, ¿sí? Vuelvo a tener los dos cubos normales, selecciono un cubo, con Shift selecciono el otro cubo y los puedo agrupar para ir ya trabajando con una pieza sólida, ¿tá? Entonces yo ya ahí ya tengo una sola pieza. Voy a buscar otro cuadrado, ¿tá? Pero ahora obviamente lo voy a insertar en la parte de atrás, ¿tá? Para hacer lo que sería la parte de donde iría la parte de atrás, donde iría el enganche, ¿sí? Obviamente que esto va a ser mucho más, o sea que le vamos a dar unos 40, mucho más largo, ¿sí? Recuerden que esto tenía de esta manera, ahí apretando ahí, vuelvo, esto tiene 40, ¿sí? De alto, siempre esto lo que me permite tener un buen dominio del plano de trabajo, ¿sí? De alto tiene 10, de alto tiene 20, le vamos a dar 15 para bajarlo un poquito más y ver el tema de las ruedas a posteriori. Le vamos a incrementar un poquito más el largo, ¿sí?
¿tá? Para que quede un poco más proporcionado, ¿tá? Y vamos a volver a alinear, ¿sí? De manera no vertical. ¿Ves? ¿Notan la diferencia? Sí, de manera la cual me permita decir está centrado bien en las dos piezas. Ahí está centrado perfecto. Sí. Bien, casi va queriendo parecerse a un camión. Sí. Un poco rústico el camión, pero bueno. Bien, lo vamos a hermanar. ¿Sí? Volvemos a agrupar. Entonces yo ya ahí ya estoy trabajando con una sola pieza, como pueden observar, ¿sí? Fíjense que ahí me quedó corrido esa leve luz, ¿sí? Igual me lo unió, pero me quedó corrido. Entonces yo, al tener toda una sola pieza, lo tengo que desagrupar, ¿sí? Entonces al desagruparlo yo ya puedo trabajar con piezas independientes o volver a trabajar con la pieza independiente y tac, lo tiro un cachito más adentro o lo corro un poquito más, ¿sí? Para que quede. Lo vuelvo a apretar Shift, vuelvo a alinear nuevamente por la duda que haya pasado algo. Fíjense que si lo alineo ahí se me mete para adentro, si lo pongo acá se me viene para este lado y si lo pongo acá se me viene para este lado, ¿sí? Bien, ahí estaría alineado, perfecto. Aprieto escape para cancelar y ahora sí, aprieto Shift para seleccionar este, selecciono este y hermano. Bien, hasta ahí terminé haciendo, ¿sí? Bien, ahora lo que yo voy a hacer es seleccionar o empezar a ver del lado de frente, ¿tá? Vamos a venir con un cubo también, pero ya un poco más de dimensiones mucho más chicas, ¿sí? A ver, estábamos trabajando con cubos sólidos. En esta posibilidad, seleccionando ahí, yo puedo cambiarle el color si quisiera seguir trabajando con cubo sólido, pero en este caso voy a empezar a trabajar con cubo hueco, ¿sí? Porque yo quiero darle como una idea de que va a tener un habitáculo, ¿sí? Entonces yo voy a tener ventana en los costados y el parabrisas. Para eso yo voy a ver estas son mis dimensiones, ¿sí? Yo sé que de ahí a ahí yo en total tengo 10 centímetros o 100 milímetros, ¿sí? De frente el camión tiene 40 milímetros o 4 centímetros, ¿sí? De alto estoy teniendo 40, ¿está? Entonces, capé. Acá tengo acá hay está la regla todavía. Esto lo bueno que tiene es que yo puedo ir variando a medida que voy necesitando. Bien, vuelvo al área de trabajo. Bien, lo que yo voy a utilizar ahora es un cubo de
20 de alto no, lo voy a hacer de 10, perdón, de profundidad lo voy a hacer de 10 no, de 15, ¿sí? Porque recuerden que el costado tenía 40, entonces vamos a dejarlo de 20, vamos a dejarlo de 20, lo que sí vamos a corregir la altura y nos vamos a ir a una altura de 10, ¿sí? Bien, para empezar a compararlo, ¿sí? Con esa línea yo puedo subir el objeto y empezar a verlo con las flechas cursora. Le voy dando acercamiento hacia donde está y obviamente penetración. Si yo lo pongo hueco, está, yo ya lo empiezo a ver. Fíjense que cambió de color verde a color transparente, entonces yo ya ahí ya lo estoy viendo hueco, ¿sí? ¿Está? Yo noto que por ahí podría incrementar un chiquitín más. En vez de hacerlo de 10 vamos a hacerlo de 12, y al hacer de 12 podemos bajar un poquito lo que sería el parabrisas en sí. Vamos a seguirlo metiendo, obviamente. Vamos a dejarle un parante, ¿está? Entonces esto habíamos dicho que era de 40, ¿sí? De 40 se me pasa, entonces vamos a ponerle de 30 para que tenga un margen de un costado y del otro, obviamente para simular los parantes visto de costado, ¿sí? Con 20 estaría bien, ¿sí? Puedo tirar ahí un cachitín para que quede mejor, ¿sí? Fíjense de arriba cómo va a quedar. Está bien, entonces lo que yo voy a hacer es con Shift selecciono el otro objeto, los alineo. Yo lo que voy a hacer es alinearlo solamente de esta manera. Yo sé que acá está metidito el yo lo corro un cachito ahí. Está, se me había perdido. Está, lo vuelvo a colocar porque yo ya sé que está centrado verticalmente. Entonces ahora lo voy a hermanar, ¿sí? Ahí me aparece la ventanita, es decir que esa ventanita ahí va a quedar hueco, ¿tá? Y va a hacer una penetración hasta ahí, ¿tá? Cuando yo hermane eso me va a empezar a quedar hueco, ¿sí? Vamos a hacerlo, seleccionamos el otro también, hermanamos y eso me tendría que quedar hueco. Efectivamente me quedó hueco, no sé si se alcanza a apreciar ahí. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es seleccionar otro cubo, ¿sí? Si lo quiero seleccionar hueco, lo puedo seleccionar hueco, no hay ningún problema, o cambiarlo, no hay ningún drama. Fíjense que yo lo voy a presentar por una cuestión de rapidez, lo voy a presentar. Yo voy a querer una ventana, pero obviamente mucho más chica, por lo tanto en vez de ser de 20 lo vamos a poner de 7, o sea, obviamente achicamos la ventana. Vamos a darle un poquito más, a ver cómo funciona con 10, ahí me gusta más. ¿Sí? Recuerden que esto tenía 40,
porque obviamente yo tengo que poder ver del otro lado. ¿Sí? Ustedes se preguntarán por qué cuando hice el otro no hice todo, porque tenía que denotar este parante. ¿Sí? Si yo hubiera hecho todo completo, me quedaba toda una sola pieza de marcar. Entonces yo tenía que primero perforar esto para poder perforar lo otro. Bien, fíjense que yo ya ahí estoy haciendo una ventanita. ¿Sí? Si yo le doy el mismo formato o el mismo largo que tiene en este caso 40, me voy a quedar corto, entonces tengo que dar más, tiene que sobresalir para los costados para simular que efectivamente tiene una profundidad. ¿Sí? Yo de los dos lados la tengo que ver igual. ¿Sí? Bien, ahí estaríamos. Lo tendría que bajar un... No, ahí estaríamos perfecto. Selecciono todo, hermano nuevamente, ¿sí? Y ahí lo que me va a permitir es ver, ¿sí? No sé si alcanzan a ver, y ahí ya tengo, ¿sí? Fíjense que ahí ya tengo, veo el otro corte, ¿sí? Veo de frente y me queda el otro costado. Bien, hasta acá esto va tomando idea un camioncito básico, rústico, pero camioncito al fin. Como todo camión debería tener obviamente, ¿sí?, ruedas. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar con un cilindro, ¿sí?, un cilindro hueco en este caso. Yo voy a seleccionar un cilindro hueco, lo voy a traer para verlo bien. Entonces dijimos que esto de frente, ¿sí?, visto de esta manera, esto así tenía 40. ¿Está? Entonces lo que yo voy a necesitar es que este cilindro, ¿sí?, tenga 40, pero 40 de alto. ¿Está? ¿Por qué? Porque es lo que yo, en realidad un poquito más, para que me pase de lado a lado. Vamos a darle un 50, ¿sí? Y esto lo que yo voy a hacer es voltearlo o rotarlo, como ustedes quieran, 90 grados, ¿sí? Y después lo voy a voltear 90 grados también, 81, 90, me pasé, ahí está. Entonces ahí perfectamente ya estoy teniendo lo que va a ser mis ruedas o mi eje. Y fíjense, obviamente voy a tener que bajar un poquito más. Y obviamente voy a tener que cambiar el diámetro. El diámetro lo vamos a hacer de 10. Perdón. 10 está bien. 10 por 50. Estaría faltando. Ahí estamos. No me salía. Ahí está. Ahí tengo 10 por 10 y por 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a lograr con esto? Con esto voy a hacer el eje. ¿Sí? Lo que me va a permitir poder colocar la rueda, o sea, hacerle el guardabarro y demás. Entonces, esto, vuelvo a repetir, es lo que va a ser el eje. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar como una canaleta, por así decirlo, ¿sí?, debajo del... Cuando yo lo dé vuelta, o vamos a darlo vuelta, ¿sí?, fíjense que me queda como una canaleta, ¿está?, de los cuales en los costados yo después voy a poner, voy a armar una rueda, ¿sí?, para ponerla y poder unirla rueda con rueda. ¿Sí? Bien. Entonces,
como perdón, yo puedo, este programa tiene la versatilidad de duplicar elementos, ¿sí? O con control D es lo mismo. Tengo la posibilidad de duplicar, y como es lo mismo que yo voy a hacer en un lado y en el otro, ¿sí? Aprieto control y la tecla D para poder simularlos a los dos. Entonces, ya teniendo medianamente el bosquejo hecho, selecciono los dos y selecciono el cochecito hermano, ¿sí? Y ahí lo que me va a hacer es lo que yo les decía, me va a simular el eje. ¿Está? Si se equivocaron, dijeron no, yo quería un poquito más arriba, perfecto, así como está, lo desagrupo, ¿sí? Siempre que desagrupo voy a desagrupar el paso anterior o la agrupación anterior. Entonces digo, no, subo un poquito. Tengo que subir un poquito. Bueno, voy a subir a 1, a 2. Vamos a subir a 3, a 2, perdón. Voy a hacer lo propio con este. Ahí, así están los dos iguales. Entonces eso es lo que me va a decir, no me va a mostrar. Si yo lo miro del lado de abajo, no me va a mostrar la perforación, sí me va a mostrar que va a quedar perforado. Vuelvo a hermanar, selecciono, hermano, ¿sí? Y ahí me queda el hueco, ¿sí? Me quedaron los huecos para meter el eje, ¿sí? Que yo tengo que hacer. Bien. Ahora viene la parte más interesante. Yo ya con el camioncito lo puedo dejar a un costado dentro de mi plano de trabajo, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es, con un cilindro sólido, ¿sí? Lo voy a rotar. Me pasó ahí. Voy a hacer una rueda, ¿sí? Obviamente que la rueda le voy a dar un poco menos, o sea, la voy a hacer de 10, la voy a hacer más plana, la voy a dejar de 20, ¿sí? Y de altura le voy a dejar de 20, está perfecta. Si yo cambio el plano de trabajo, estoy viendo una rueda sólida, ¿sí? Bien, ahora lo que yo tengo que hacer es hacer un eje, el cual me va a permitir unir ese, pero claro, tiene que entrar por ahí el eje, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer es agarrar, duplicar este, porque van a ser dos, ¿está? Ahí tengo mis dos ruedas, ¿sí? Bien, vuelvo a hacer un cilindro sólido. Vamos a hacerlo de color negro para que se entienda que es un eje. Vamos ahí a dejarlo 90 grados. Y obviamente vamos a achicarlo a... Esto tenía de diámetro 10, si no mal recuerdo. De 10. Sí. Y de largo no tenía 20, sino tenía 50. ¿Está? Como yo no sé, a ver si efectivamente... Perfecto. ¿Sí? A simple vista. Me pasé. A simple vista ahí el eje entraría. Para asegurar de que no vayamos a tener ningún tipo de problema. Corro esto. Vuelvo a seleccionar el eje. Vamos a darle, en vez de 10, le vamos a dar 9. Vamos a achicarlo un cachito de altura. ¿Sí? Vamos a dar zoom. ¿Sí? Le damos
tanto zoom ustedes crean necesario. Y subo un cachito más la pieza, cosa de ver efectivamente bien. Yo ahí lo muevo con las teclas cursora, subo un cachito más porque me da para subirle un cachito más. Fíjense que tengo una pequeña diferencia, entonces vamos a darle una décima menos, vamos a ponerla de 8. Obviamente esto se entra a deformar, por lo tanto el eje lo vamos a hacer de 8 por 8 para que me permita esto, ¿sí? Vamos a traerlo y ustedes van a ver que efectivamente el eje pasa perfecto, ¿sí? Obviamente voy a tener que hacerlo un poquito más largo al eje, en vez de ser de 50 voy a tener que ser de 60, ¿sí? Y llevármelo para allá, perdón. Ahí está, le sacamos zoom para tener un mejor plano en el trabajo. Fíjense que ahí estaríamos exactamente mejor. Bien, traemos esta rueda para ver cómo va a quedar, ¿sí? Como esto está en el plano y está pegado al plano, ¿sí? Noten que si yo pongo esto, va que queda, esta rueda queda como muy arriba. Entonces voy a seleccionar esto, la pieza mayor, y la voy a levantar a 8 del piso, ¿sí? ¿Qué me va a permitir esto? Bueno, esto lo que me va a permitir es decir, bueno, yo ya no estoy trabajando al ras del piso, ¿sí? Sino ya tengo una altura. La altura que podría tener tranquilamente la rueda, ¿sí? Para que me quede una cosa así. Está. Bien. Saco esta rueda, selecciono esta rueda, saco esta rueda. La puedo comparar si quiero, ¿sí? Ahí va a quedar perfecta. Selecciono el eje, levanto el eje, ¿tá? Para completar y que me quede dentro de la circunferencia. Obviamente si yo lo levanté a 8 tiene que estar a 8. Bien, fíjense que si yo comparo las ruedas, ¿sí? Lo que necesita es tiempo de diseño. Fíjense que las ruedas quedan muy deformadas con respecto al eje. Entonces tengo que hacer algo, ¿sí? Por lo tanto tengo que achicar un poquito el diámetro de la rueda. Vamos a achicarlo a 15. Y si achico a 15 lo otro, tengo que achicar a 15 todo para que me siga quedando una circunferencia, ¿verdad? Si no va a quedar medio feo. Bien, ahí logro una leve altura, ¿sí? Para compararlo. Ahí. Perfecto. Ahí va quedando, despacito va quedando. Perdón, tenía que seleccionar este. Bien, ahí estaría. ¿Sí? Fíjense que lo que sí podría achicar es en vez de 15, hacer más chica usarla de 10, de 8 inclusive. La rueda de 8 tiene que andar mejor. ¿Sí? Esta ya no me funciona porque cambié los diámetros. Entonces duplico esta. Corro para acá para saber bien dónde estoy parado.
¿sí? Y obviamente el eje que yo tengo acá lo voy a tener que achicar a unos 52, ¿está? Para que esto me quede un poco más equitativo, ¿sí? Bien, entonces lo que yo voy a hacer es presentar esto a grosso modo, ¿sí? Esto quedaría algo de este estilo. Fíjense de arriba, bueno, ahora lo vamos a acomodar. Vamos a seleccionar esto, vamos a seleccionar esto y vamos a seleccionar este. Vamos a alinearlo, ¿sí? Con respecto a derecho, entonces ahí me queda bien derechito, ¿sí? Si yo selecciono ahí al medio, ¿sí? Fíjense qué hicieron, las dos ruedas se me metieron para adentro, ¿sí? Hago control Z y vuelvo a su normalidad. Vuelvo a alinear, perdón, ¿sí? Y tengo que alinear obviamente por esto también, entonces ahí me quedaría perfecto, ¿está? Ahí está bien centrado el eje. Fíjense que me ha quedado un poquito el eje, este eje me ha quedado un poquitín más allá. Entonces, ahí está. Entonces lo que yo voy a hacer es acortar un poquito más el eje. Trataba de 65. Vamos a cortarlo a 60. Vamos a correrlo un gatito ahí. Ahí estaríamos más o menos. ¿Sí? Perfecto. Ahora ustedes están viendo que el eje negro se está viendo. Sí, bien, no se hagan problema por eso. Bien, lo que vamos a hacer es hermanar esto, ya que lo tengo seleccionado al eje, selecciono una rueda y selecciono la otra rueda. Está porque no estaba viendo. Selecciono una rueda, selecciono el eje, selecciono la otra rueda. Ahí me dice la cantidad de elementos seleccionados que tengo y hermano o agrupo, ¿sí? Entonces yo ahí ya trabajo con todo el grupo completo. Inclusive una vez ya hermanado yo puedo cambiar todo negro si quiero, ¿sí? Y ahí eso lo voy a subir un chiquitín más para que no me pase lo que me estaba pasando hoy, ¿sí? Entonces ahí yo ya tendría las dos, el eje completo, ¿tá? Como dije, esa se va a repetir, entonces me quedaría lo mismo para acá. Noten que yo todavía esto no lo hermané con el auto. Y ahí estaría, perfecto. Entonces yo selecciono, ya al tener seleccionado la rueda, selecciono, ya tengo dos elementos seleccionados, ahí tengo tres elementos seleccionados, agrupo, ¿sí? Y totalmente me queda el auto confeccionado, ¿sí? Ahí ya me queda todo listo. Si yo a esto está todo hecho en una sola pieza, ¿sí? Si yo a este auto quisiera que el eje se quedara para un costado, ¿está? No lo tendría que trabajar hermanado, ¿sí? Vamos a ponerle color, vamos a ponerle un verde, ¿sí? Un colorcito verde. Lo bueno, me quedó un camioncito, y lo que podemos hacer es con un cono, ¿sí? Que yo lo voy a rotar
Si lo voy al cono, le voy a seleccionar hueco y lo voy a volver a rotar. Fíjense que voy a traer para acá, si lo veo mejor. ¿Sí? Hacia los 90, ahí tengo 90, pero yo tengo que rotar así. ¿Sí? Bien. Vamos a ponerle de 9, vamos a hacer una luz. Y esto vamos a ponerlo de 10. Esto vamos a ponerlo de 10. Y esto va a quedar como si fuera una luz. Si quieren lo pueden hacer un poquito más chiquitito. Y ahí lo seleccioné de 5. Perdón, lo saco ahí en cochito. Ahí vuelvo a traer esto para acá adelante para que lo vean. Lo subo para presentarlo bien. ¿Sí? Entonces dijimos esto es de 5. Vamos a achicar un poco más esto. Vamos a ponerlo de 5 por 5. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahí. Vamos a duplicar el objeto. Ahí, y si ustedes lo giran hacia el costado, obviamente no lo van a ver porque los planos están ahí. ¿Está? Entonces vamos para acá, lo seleccionamos a los dos, seleccionamos este contenido, alineamos. Bien, la alineación va a ser de manera horizontal. ¿Está? Y fíjense que donde están, entonces yo lo tengo que traer, le voy a dar menos para que ustedes vean. Yo a esto lo tengo que traer acá, ¿sí? Entonces fíjense que ahí yo los estoy poniendo ya en el, vamos a centrar, bueno, ahí centro los dos en el mismo. Si no quisiera los dos en el mismo, hago un control Z para limpiarlos, hago un clic afuera, ¿sí? Bien, selecciono uno, corro donde yo lo quiero y lo bajo para que ya quede, perdón, lo bajo para que ya me quede colocado dentro del... Ustedes ven cuando está la parte negra es porque ahí va a ser el hueco. Yo ahí lo estoy sacando para afuera. Ahí quedó. Ahí está como penetrando dentro de la superficie. Ahí está totalmente adentro. Ahí estamos, perfecto. Si yo hermano esto con esto, si yo integro, ahí me tendría que aparecer, ¿sí?, ese huequito. ¿Está? Si ustedes lo quieren más grande, lo hacen más grande. Yo lo voy a dejar así. El mismo huequito me va a aparecer de este lado. ¿Sí? Fíjense que es un poquitín más grande porque este está más metido adentro que este. ¿Sí? Pero bueno, así es como yo haría un objeto en 3D. Esto lo bueno que tiene el programa este, que permite exportarlo, ¿sí? Dentro del panel de control ustedes pueden importar un objeto y modificarlo o exportarlo, ¿sí?, para una impresora en 3D o para un corte por láser, ¿sí? Espero que les haya gustado. Nos vemos.